Oremos, hermanos, todos juntos al Señor, para que nos acompañe en este tiempo de adoración. Padre nuestro, que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que tu nombre sea santificado entre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas esta tarde, que nos bendigas en este tiempo, que escuches nuestras oraciones, nuestros cánticos, que nos hables, Padre nuestro, por medio de tu palabra, Señor, en las Sagradas Escrituras. Que lleguen a nosotros las palabras de tus santos profetas y apóstoles. Que tu Espíritu Santo aplique a nuestros corazones tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por tu gran amor y tu gran misericordia para con tu pueblo escogido, para con el remanente de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, le voy a pedir otra vez que nos pongamos de pie todos juntos para reverenciar la palabra del Señor y dar lectura a nuestro texto del día de hoy, en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Vamos a continuar desde el verso 7 al verso 10. Dice así la palabra del Señor en el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a pasar a la exposición de su palabra en estos 4 versículos, del 7 al 10. El sermón del día de hoy, hermano, lleva este título: Nadie se autoengañe. El que practica el pecado tiene al diablo por padre. Y decidí, hermano, poner este título considerando cómo inicia nuestro verso 7. Hijitos, nadie os engañe. Y luego lo que hemos leído. Esta tarde, hermano, vamos a estar hablando de 2 familias, la de Dios y la del diablo. Vamos a estar hablando de 2 naturalezas o 2 influencias, la naturaleza caída y la naturaleza de Cristo, la que es obediente por medio de la fe. Vamos a hablar de 2 influencias, la de Satanás, la de los demonios, y aquella que es influencia del Señor Jesús hacia sus discípulos. Y vamos a estar viendo 2 manifestaciones en el último verso. Las evidencias de estas 2 familias, de estas 2 naturalezas. Antes de pasar a la exposición del verso número 7, hermano, quisiera dar lectura de algo relacionado al contexto histórico de aquel tiempo. Y esta nota, hermanos, la tomé de una Biblia de estudio, la Biblia de estudio Diario Vivir. Dice así, hermanos, el texto: la enseñanza herética relacionada con el gnosticismo, que recuerden que viene de una palabra griega que es conocimiento, afirmaba que toda materia física era mala, que solamente el espíritu era bueno y que solo alguien intelectualmente iluminado podría disfrutar de los beneficios de la religión. Juan le respondió a los que enseñaban este tipo de herejías, que él fue testigo presencial de la vida de Jesucristo en la tierra. En la primera frase de su carta, Juan establece que Jesucristo existió antes de que comenzara el mundo y que también vivió como un hombre entre los seres humanos. En otras palabras, hermano, nuestro Señor era verdadero hombre y verdadero Dios.
Es importante recordar, hermanos, esto de la herejía, de la enseñanza herética del gnosticismo, de esa dualidad que ellos hacían entre la materia y el espíritu. Y que se ponían, hermanos, por medio de su intelectualismo o supuesto conocimiento al que alcanzaban y que los apóstoles no tenían ese conocimiento, ellos se ponían encima de los apóstoles por medio de esa falsa gnosis, ese falso conocimiento. Siempre importante, hermanos, recordar esto a medida que vamos avanzando en esta primera carta de Juan. Pero adentrándonos ya en nuestro tercer capítulo, quiero que echemos rápidamente un vistazo, un pantallazo de manera general a este capítulo 3 en su contexto. Fíjense, hermanos, que en el verso número 1, en el primer verso de este capítulo, se nos dice quiénes somos. Dice que somos miembros de la familia de Dios, somos sus hijos. En el verso 1, en el verso 2 dice que seremos semejantes al Señor Jesucristo. Ya habíamos estudiado esto en tiempo futuro. Pero, hermano, en el resto del capítulo se nos dice lo que tenemos a medida que crecemos a semejanza de Cristo. Del verso 5 al verso 9 hay victoria sobre el pecado. Del verso 10 al 18, amor hacia los hermanos. Y del 19 al 24, confianza delante del Señor. Confianza delante del Señor. De hecho, Reina Valera tiene un título a este capítulo 3 y dice, hijos de Dios. Este es el capítulo, hermanos, de la filiación, de la familia de Dios. Y se hace un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Adentrándonos ya, hermanos, a nuestro texto en particular de hoy, ya no solamente al capítulo 3, hago mención otra vez de los gnósticos. Recuerden, ellos decían haber alcanzado un elevado y verdadero conocimiento. Sin embargo, eran indiferentes al pecado en sus vidas. Ellos profesaban fe, pero vivían en pecado. Es decir, que ellos profesaban fe, pero vivían en incredulidad. Como dice Pablo a Tito, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos los negaban, o lo negaban, negaban al Señor. Por eso inicia así nuestro verso número 7. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Hermanos, me gustaría también, antes de empezar con este verso 7, hijitos, nadie os engañe, traer a la memoria de nosotros, hermanos, la reacción de los hijos de Dios cuando la fidelidad de cada uno de nosotros, de sus hijos, es puesta a prueba o es puesta en duda. En la cena del Señor, en la última cena, cuando el Señor instituyó la ordenanza de la mesa, de su mesa, y dijo que uno de ellos iba a engañarle. Y tenemos, hermanos, la reacción de los discípulos en Marcos 14 y 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Fíjense, hermanos, esto. No empezaron a ser indiferentes. Empezaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? ¿Por qué hago esta mención, hermanos? Vamos a dar inicio a nuestro sermón y me gustaría que todos nosotros pudiésemos también tener esta tristeza sana, hermanos, que produce arrepentimiento. No ser indiferente a las amonestaciones, a las exhortaciones. Y preguntarnos también, ¿seré yo? ¿Será que somos como los gnósticos también? Que decimos tener cierto conocimiento, pero somos indiferentes al pecado en nuestras vidas. Porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos, y así inicia nuestro texto. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Y en el capítulo 2, verso 26 de esta carta ya habíamos visto también, hermanos, os escribo esto sobre los que os engañan. Y no hay engañador más peligroso que uno mismo muchas veces. ¿Y cómo detectar, hermanos, el engaño en el texto o en el contexto de la predicación del día de hoy? Y es sencillo, hermanos, es por sus frutos. El que hace justicia es justo. Vamos a ver, hermanos, estos frutos son frutos de regeneración, de un nuevo nacimiento, de los nacidos de Dios. Son frutos de la adopción. Por cuanto somos hijos, el Señor nos concede santidad, guía, un trato amoroso. Es fruto de la santificación. En este primer verso, el verso número 7, vamos a estar viendo, hermanos, estas dos familias. La familia de Dios
y la familia del diablo más adelante. El que hace justicia es justo como Él es justo. Una pregunta, hermanos, es ¿a qué se refiere el apóstol cuando habla de justicia? ¿Qué es hacer justicia según las Sagradas Escrituras? Me hubiese gustado ver la respuesta de los gnósticos. ¿Cómo responderían ellos? Pero ¿cómo responderíamos nosotros, hermanos? Practicar la justicia tiene que ver con la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios tiene que ver con la obediencia a sus mandamientos. No importa qué tipo de obras nosotros querramos hacer o hagamos, hermanos. Si no está regulado por la Escritura, no es buena obra. Por más de que lo pintemos como lo pintemos, hermano, o lo ornamentemos, como sea, no es una buena obra si no está contemplado en los mandamientos del Señor. Y si transgredimos sus mandamientos, son malas obras. Podemos solamente recordar al menos 4 de los 10 mandamientos, los primeros 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. No necesariamente en este primer mandamiento se habla, obviamente, no se habla de imágenes, que es el segundo mandamiento. Y hay varios tipos de ídolos. El dinero es uno de ellos. No te harás imágenes, dice el segundo, de lo que está arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. No tomar el nombre del Señor en vano. Así que por más, hermanos, que vayamos y hagamos obras de caridad, si profanamos el nombre del Señor, ¿qué es eso, hermanos? Si tenemos dioses ajenos en nuestros corazones, si no nos acordamos del día de reposo, podemos vestirnos, hermanos, de ropaje de piedad, pero si no cumplimos sus mandamientos, por más que el mundo entero profane este día, el creyente, hermanos, hace justicia para con Dios, no para con los hombres. Pueden haber leyes injustas y podemos ser tildados de rebeldes, de revolucionarios. Pero hermano, aquí lo que importa es qué dice la Escritura. Porque el que hace justicia, según la Escritura, es el justo. Según la Escritura. Así como en los tiempos en donde Judá volvió del exilio. Y Nehemías, hermano, el único parece, o al menos que se notan las Escrituras, de hecho que no habrá sido el único, pero sí se da testimonio de él como él que estaba preocupado porque se guarde el día del Señor. Esdras, Nehemías y otros varones del Señor, hombres y mujeres, que practican la justicia. Ellos son, hermanos, los que practican justicia. Y nosotros podemos contrastarnos con los mandamientos del Señor para saber si practicamos o no la justicia. Y bien, nuestro texto dice, nadie os engañe. Pero yo tengo temor, hermanos, que no nos autoengañemos nosotros. Acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás, pero no, el hombre quiere trabajar hoy otra vez. Hoy otra vez quiere trabajar. ¿Y qué pasa, hermanos, de la mentira? La falta de sujeción a los padres o a las autoridades en el Señor, porque la sujeción a las autoridades son en el Señor. ¿Qué pasa con el robo, la codicia y otros mandamientos? Entonces, hermanos, para saber quién es el justo, debemos contratarnos con la justa ley de Dios, con los mandamientos del Señor. Y los mandamientos, hermanos, están en las Escrituras. No podemos mutilar la palabra del Señor, desechar el Antiguo Testamento, no. La mente del Señor está, hermanos, aquí en su palabra. Su voluntad divina y santa está en las Escrituras. Debemos reformar nuestra vida y volver a las Escrituras
Y esta es la justicia que Dios requiere de cada uno de nosotros, de los que hemos sido salvados por el Señor Jesús, por su sangre. Este es, hermanos, el que hace justicia. Este es el justo, como Jesús, como Él es justo, así como el Padre, como el Hijo. De hecho, que cuando el Señor Jesucristo vino, hermanos, a este mundo, estuvo totalmente en disonancia, hermanos, con sus contemporáneos, desechado de entre los hombres. Pero Él es el justo. Entonces no nos hemos de extrañar, hermanos, si el cristiano es desechado por sus contemporáneos, por sus familiares, por sus amigos, si hemos de vivir según las Escrituras, según el mandamiento del Señor. Y aquí se da, hermanos, si bien es cierto que en este verso 7 no se habla específicamente de los hijos, o sea que de la filiación, de la familia, aquí ya se empieza a ver, hermanos, quién es de la familia de Dios y quién no. Recién en el verso número 10 tenemos la manifestación de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero ya desde aquí, hermanos, se nota esto. Estas familias, la familia de Dios y del diablo. A renglón seguido dice, o el versículo siguiente, el que practica el pecado es del diablo. Fíjense la diferencia. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice nuestro texto. El que practica el pecado, hermanos, es el diablo. Y fíjense, hermanos, que una cosa es cometer un pecado, porque sabemos que el cristiano peca todavía. Otra muy diferente es practicar el pecado. Son cosas muy diferentes. Y no existe cristiano que no peque, pero tampoco existe cristiano con pecados favoritos que consciente y voluntariamente decide retenerlos para vivir en ellos. ¿Qué clase de cristiano es eso? Es ese, que con toda conciencia y voluntad decide abrazar y retener su pecado y vivir con ellos, amarlos. En los cristianos profesantes no hay esa lucha, hermanos, en ellos. Ni siquiera esfuerzo en contra de su propia concupiscencia. Y su astuta y diabólica moralidad carnal ha conseguido domesticar su vida, seguramente. Pero ante los ojos del Señor, hermanos, aquel que tiene ojos como llamas de fuego, aquel que escudriña los corazones, no pasa desapercibido esto, hermanos. Delante de los ojos humanos sí. Podemos vestirnos de moralidad, como dije recién, astuta y diabólica moralidad carnal que consigue domesticar al hombre, nada más. Y es como haber arreglado la casa, pero tenerla vacía. Los que profesan la fe, pero son practicantes del pecado, hermanos, piensan temerariamente que van a tratar con sus pecados favoritos más adelante. Después, todavía no quieren abandonar el pecado. Vamos a hacerlo más adelante, piensan ellos. Pero de esa manera proceden locamente, postergando el arrepentimiento que creen que alcanzarán, cuando lo más probable es que su postrer estado venga a ser peor que el primero. Niegan, hermanos, delante de Dios, delante de los ángeles escogidos y delante de la iglesia, la fe que dicen tener. Así eran también los gnósticos. Y no debemos engañarnos, hermanos, a nosotros mismos y preguntarnos así como nuestros hermanos, los discípulos, los apóstoles se preguntaron delante del Señor: ¿seré yo, Señor? Entristecidos, no indiferentes. ¿Y por qué causa, hermano? ¿Qué pasa cuando un creyente comete pecado? Sabemos la respuesta, hermano. Se arrepiente. Eso significa se aparta del pecado. Es lo mismo. Se aparta, se arrepiente, lo confiesa y es perdonado. Eso es lo que pasa cuando un creyente peca.
Pero ¿qué clase de arrepentimiento hay? En el que persevera en su maldad, en el que no se aparta, pero lo confiesa. ¿Será que recibió perdón aquel que no se aparta de su pecado? ¿Qué clase de confesión será esa? ¿Será que va a poder engañar al Señor? Confesando un pecado que no quiere abandonar, hermanos, que voluntaria y conscientemente lo sigue practicando. ¿Qué arrepentimiento hay en la obstinación? Pregunto yo. ¿Qué arrepentimiento hay en la obstinación? ¿No hemos escuchado, hermanos, las oportunas y abundantes amonestaciones de los profetas? Y en ellas se amonestan siempre a los que se pierden con esta descripción, hermanos, de esta manera. Se dice siempre, por la dureza de tu corazón no arrepentido. Y los profetas hablaban al pueblo del Señor. Así también, hermanos, y muchos fueron engañados. Pero que nadie nos engañe, hermano, a nosotros. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado, ya habíamos dicho ya en el sermón anterior, y vuelvo a repetir, esta práctica, hermanos, es una vida habituada al pecado. Lo tiene el pecado como un hábito. ¿Y por qué, hermanos, se practica el pecado? ¿Por qué uno es practicante del pecado? Y eso pasa, hermanos, porque no hay dolor en el corazón por haber pecado en contra de Dios, sino todo lo contrario. Hay una engañosa y tramposa felicidad en las prácticas pecaminosas que convierten a las personas en adúlteros espirituales. Por eso hay una práctica del pecado, un hábito consciente. ¿Y por qué no hay dolor entonces en una vida de pecado, en una vida pecaminosa? Y es sencilla, hermano, la respuesta. Por el amor al pecado. Dice las Escrituras, el apóstol Juan, que amaron más las tinieblas que la luz. Estamos, hermanos, tratando de examinar a aquel que practica el pecado. Y decir, ¿seré yo, Señor, también nosotros? ¿Estamos ahí? Porque si es que estamos ahí y no somos indiferentes a esta situación, hay tiempo para arrepentimiento. ¿O acaso, hermanos, ustedes piensan que todos en una iglesia local son salvos? No pasó nunca así en las Escrituras. ¿O acaso todos han sido bautizados? ¿O acaso todos participan de la mesa del Señor? Para eso, hermanos, se predica la palabra. Para que pasemos de las tinieblas a su luz admirable. Se ama el pecado. Se ama más las tinieblas que la luz. Y hermanos, en la experiencia se hace latente la práctica del pecado o una vida pecaminosa cuando se busca siempre justificar las acciones. Estamos siempre queriendo justificar nuestros pecados. El hermano nos amonesta, nos exhorta o nos reprende o medita con nosotros en nuestro pecado. Y en vez de tomar la amonestación, miramos hacia el pecado del otro o justificamos de alguna u otra manera. Hermano, ese es el camino de la impenitencia. La impenitencia trae la práctica del pecado. ¿Cómo vamos a abandonar el pecado, hermanos, si es que nos autojustificamos, si justificamos nuestro pecado? La autojustificación es el sello del impenitente. Es el sello, hermanos, indeleble. Hay que tener temor. Como hace un tiempo ya hablábamos con el pastor antes de un sermón a la mañana, yo le dije, pastor, yo no tengo problema con que me digan que he pecado, lo que quiero saber es dónde. ¿Por qué pecamos? Pecamos, hermanos, y debemos querer buscar esos pecados para confesarlos, para apartarnos de ellos. Debemos procurar todos juntos contagiarnos de ese sentir y no de autojustificarnos. Porque como le dije, hermanos, en la experiencia se hace latente la práctica del pecado o una vida habituada al pecado cuando nos habituamos a justificar nuestros hechos, nuestras acciones. Mirando por la paja del ojo del hermano y no mirando la viga que está en el nuestro.
Alguien dijo una vez, muy acertadamente, que el pecado abandonado es una de las evidencias más claras del pecado perdonado. Lo parafraseo, no sé quién lo dijo, pero lo escuché alguna vez. Más o menos de esta manera, hermanos. El pecado abandonado es una de las evidencias más claras del pecado perdonado. Nuestro verso número 8 dice, el que practica el pecado, ya vimos esto, pero continúa, hermano, y dice, es del diablo, es de su posesión, es de su familia. El diablo es su padre y los demonios son sus hermanos. Linda familia, hermanos, tenemos cuando nacemos, cuando venimos a este mundo. Todo hombre nacido de mujer, a excepción de nuestro bendito Señor Jesús, nace en esta condición. Aún María, la madre del Señor, aún los santos apóstoles, los profetas, todos. Esta es la triste realidad, hermanos, de una condición caída. Dice, pero vayamos ya, no solamente de cómo venimos, sino que cómo se manifiestan los descendientes de Adán, que practican el pecado, y todo practicante del pecado es del diablo. Ya nuestro Señor enseñaba también esto, y el mismo apóstol Juan es quien escribió el texto que conocemos, Juan 8:44, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y cómo se distinguen, hermanos? Por sus deseos. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y sabemos que mató por medio de una mentira. Mintió, matando así con su mentira. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira, los homicidios, toda transgresión de la ley viene del diablo. Y el que practica, el que lleva una vida de pecado, es porque su padre es el diablo. Y llama la atención, hermanos, cuando el apóstol Pablo, en Hechos 13, capítulo 13, verso 10, hablando a un judío llamado Barsebús o Elimás, el mago, dijo en estas palabras, hermanos, oh, lleno de todo engaño, miren esto, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Cuando este falso profeta estaba queriendo desviar de la fe a algunos. Y estas son las palabras, hermanos, del apóstol Pablo. Hijo del diablo, le dijo. Parece que no solamente Juan, parece que también Pablo, y obviamente los apóstoles son ellos. Entendían las doctrinas, fueron enseñados por Cristo Jesús. Este es el lenguaje apostólico, este es el lenguaje de nuestro bendito Señor Jesús, que son hijos del diablo. Aquellos que van en contra del Evangelio. Pueden repartir dulces a los niños, juguetes a los huérfanos, hacer todo tipo de obra de caridad. Pero, hermano, eso no va a cambiar la verdad de que son hijos del diablo. Todo acto, toda obra de moralidad, toda obra externa, todo lo que los hombres quieren hacer, hermano, no cambia esencialmente la naturaleza caída en la que estamos. Y la forma de evidenciar, hermano, esto es de la manera que aquí nos presenta el apóstol. El que practica el pecado es del diablo, hijo del diablo. Y me viene a la mente, hermano, el dicho que dice de tal palo, tal astilla. Es que es así. Tal es el diablo, así son sus hijos. Y tal es Dios, así somos también los escogidos del Señor. Por medio de la vida que Él puso en nosotros y por medio de la filiación que tenemos, estamos en su familia y tenemos un trato amoroso de parte de nuestro Padre, quien nos corrige y nos forma a su carácter y a su santidad. No hay más, hermanos, para elegir. O hijos de Dios o hijos del diablo. No hay huérfanos espiritualmente hablando. No existe eso, hermanos.
Y dice que el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hermanos, aquí tenemos la influencia de Satanás, la influencia del diablo en los hombres y más poderosamente en sus hijos. Dice que él peca desde el principio. En el capítulo 3 del libro de Génesis, cuestionó el testimonio de Dios, con que Dios ha dicho, decía él. Y en el verso 4 de Génesis 3 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Fíjense, hermanos, está yendo otra vez en contra de la ley. El Señor había dado un mandamiento y ahí ataca el diablo, hermanos, en la transgresión de la ley, en la injusticia. Este es el pecado. Peca desde el principio de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Y hermanos, ese mismo evento que ocurrió en Génesis, de esa misma manera Satanás obró en todos los tiempos de las Escrituras y hasta el día de hoy. Echemos un vistazo en el Evangelio de Juan 13, capítulo 13, verso 2, dice, y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esta es la obra del diablo. Él tiene, conforme al Señor Dios Todopoderoso, ha dado potestad de hacer, hermanos, estas cosas, como un castigo de la humanidad. No que seamos inocentes, sino que hemos decidido rendirnos delante del diablo. Hemos escogido libremente, hermanos, servirle a Él. Así estamos, y digo hemos, en representación de la humanidad. Penosamente, hermanos. Y esta es la obra del diablo. Y se manifiesta en una vida de pecado. No solamente el corazón corrupto, hermanos, sino que aparte de eso, aparte de tener un corazón entenebrecido y duro, el diablo y los demonios encima de los hombres. Encima de los hombres. Es imposible que uno se salvase si no fuese por el Señor, para quien nada es imposible. Y ese texto que leímos, hermanos, de Juan 13:2, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Capítulo 13 otra vez de Juan, pero verso 27 dice, y después del bocado que el Señor le había dado a Judas, Satanás entró en él. Fíjense. Y cómo, gracias al Señor que nos da este texto para saber qué pasó ahí. Pero ¿cómo se evidenció eso? Por una traición, hermanos. Traicionó al Señor por monedas de plata, imagínense. Ese es el fruto de un corazón entregado a Satanás. Un corazón entregado a Satanás. Pero eso no solamente pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesús, sino también ya ascendido Él a la diestra del Padre. En Hechos 5, verso 3, dice el texto, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ni siquiera dice que influenció de alguna u otra manera. Llenó Satanás tu corazón. Uno que estaba en la iglesia, hermanos. Y casualmente el distintivo es la mentira. Y a veces nosotros lo tomamos como pequeñas mentirillas que decimos. El Señor no lo ve así, hermanos. Mentir en la iglesia y mentir a los hermanos es mentir al Espíritu Santo. Es mentir a Dios. ¿Quién nos engañó para creer que cuando les mentimos a una persona estamos mintiendo a la persona, hermano? Contra ti he pecado, decía David. Contra Dios se peca. Habituado a ese pecado también. Podemos estar. El apóstol Pedro no lo entendió como pecadillos, como pequeños pecaditos, pecados pequeños, sino que dice, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y claro, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Y queremos, hermanos, nosotros ser reconocidos delante del Señor como mentirosos.
Y es impresionante, hermano, de esto, de cómo se da esta guerra espiritual, esta guerra con los demonios, esa actividad demoníaca. No tenemos que tener miedo si alguien camina por las paredes y se cuelga. Miedo tenga él que se puede caer. Hermano, esto sí es de temer. El pecado de la mentira y todo tipo de transgresión de la ley. Este es la verdadera guerra espiritual. Y aquí es donde están metidos los demonios. No en tirarse en el suelo, sino en vestirse como ángel de luz. Entonces volveré a mi casa de donde salí, dice un demonio que no encontró lugar de reposo. Así dice la Escritura, hermano, así enseña nuestro Señor Jesús. En Marcos 12, 44 y 45, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, porque no hay morada de Dios en él. Pero mira esto, barrida y adornada. ¿De qué sirve una vida moral? ¿De qué sirve ordenar nuestra vida, barrer nuestra morada, limpiar, si no habita el Señor ahí? Mi Padre y yo haremos morada en él, dice. Y no solamente va este demonio, sino que dice, miren, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación malvada, dijo el Señor en aquellos tiempos. Tenemos que ser ingenuos, hermanos, si creemos que nuestra generación es mejor y más piadosa que la del Señor. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice Pablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Y en 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. La criatura por sí sola no puede, hermano, venir a Cristo, y menos con semejante servidumbre, mucho más poderoso que Faraón y su ejército. Es Satanás y sus demonios. Y uno pudiese decir, bueno, el diablo me hizo hacer. Imagínense, peor que el diablo. Ni a él se le habrá ocurrido semejante mentira. Yo no tengo nada que ver. El diablo fue quien me tentó. El diablo fue quien me instó. No, hermanos, el hombre es responsable. Porque bien claro hablan las Escrituras, diciendo que por tu corazón no arrepentido, por la dureza de tu corazón, o teniendo el entendimiento entenebrecido. Tenemos eso en Efesios 4:18, en Romanos 2:5. El hombre es responsable, hermanos. Que Satanás te susurre al oído, hermanos, no te hace, uno no puede justificarse por eso, no deja de ser responsable. Porque tenemos también la palabra. ¿Y a quién hemos de obedecer? ¿A quién hemos de obedecer? ¿A las Escrituras o al diablo? O al diablo. Para esto apareció, dice el verso 8, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, ahí tenemos nuestro segundo Génesis, podemos decir, nuestro segundo inicio, nuestro segundo Adán. La aparición del Hijo de Dios. En Tito 2:14 dice que nos redimió de toda iniquidad. Para redimirnos, perdón, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y dice esta palabra, hermanos, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Acaso, hermanos, nuestro padre Abraham perseveró en la fe o perseveró por la fe en sus pecados favoritos, convirtiéndose en un practicante de la impiedad, habituado a la transgresión de los estatutos de Dios? Claro que no, hermano. Él es nuestro ejemplo también. Así como Pablo que decía, sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo, decía. O en Efesios 5:1 cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ven, hermanos, cómo estas doctrinas se complementan? El nuevo nacimiento, el nacer del Señor, la adopción amorosa. Todo tiene que ver, hermanos, con esto, con la obediencia. Para eso nos salvó el Señor, nos salvó de nuestros pecados. De nuestros pecados.
En el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, este nacimiento del Señor se refiere, hermanos, a lo que conocemos nosotros como la regeneración. En Tito 3:5 dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nadie, hermanos, después de haber visto lo que vimos recién, nadie viene a la fe en semejante esclavitud a Satanás. Nadie viene a la fe con semejante corazón tan endurecido y tan entenebrecido. Nadie viene a la fe, hermanos. Nadie tiene ese poder. Entonces, y si fuese así, ¿para qué vino el Señor Jesús? Nadie viene, hermanos, si no es por el Espíritu Santo que obra conforme a la disposición del Padre en el Hijo Jesús, gracias a lo que Él consiguió en la cruz. Una salvación del único y verdadero Dios, de nuestro trino Dios. Y todo aquel, hermanos, que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Esto no es para algunos creyentes maduros solamente, no es para algunos que han alcanzado cierta madurez o cierto conocimiento. No, hermanos. Cuando el creyente nace por el poder del Espíritu Santo, se cumple esto. Abandona sus prácticas pecaminosas, gradualmente va dejando los pecados y cada vez que es amonestado por las Escrituras, o por la iglesia local, o por algún hermano, o por su conciencia que es despertada, abandona el pecado. Este es el distintivo de los hijos de Dios. Nadie os engañe. No es por intelectualidad o por conocer más que otros o por tener la confesión X o cualquier método que pudiésemos nosotros inventar o idear o creer. No, 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 no. Por sus frutos lo conoceréis, decía el Señor. Por sus frutos. No por la membresía a una iglesia local X tampoco. No, no, no. Es por sus frutos, hermanos. Por sus frutos. Y entre hermanos no vamos a estar todos de acuerdo en algunas doctrinas. Pero sus frutos darán testimonio. Si el Espíritu Santo está en él. Y recordemos cuáles son los frutos. Hay muchos. Mansedumbre, templanza. Pero por sobre todo, hermanos, la obediencia a los mandamientos del Señor. Para ser bien objetivos en cuanto a esto. Y este es, hermano, un nacido de Dios. No practica el pecado. Totalmente lo opuesto a los que son del diablo. Y dice, porque la simiente de Dios no solamente está, permanece en él. La perseverancia de los santos. Dios no miente, hermano. Somos nosotros quienes no entendemos sus doctrinas. ¿Cómo vas a perder? ¿Cómo un hijo de Dios se va a perder? ¿Cómo un nacido de Dios se va a perder? ¿Cómo? Si la simiente de Dios permanece en él. Y sabemos, hermano, por algunos textos, hay veces que la simiente se refiere a Cristo, la simiente prometida o la descendencia. Pero en este texto, hermano, parece más referirse. Cuando dice la palabra simiente o semilla, tiene un significado figurativo. La naturaleza de Dios o el principio de la nueva vida, del nuevo nacimiento, que es plantado en su corazón, en el creyente, y que se desarrolla y va creciendo. Se refiere más a eso, a la semilla, al germen de la vida, a la vida dada por Dios. Cuando uno nace de Dios, hermanos, ya no muere. Ha sido participante o partícipe de la primera resurrección. Ya no muere. A esto se refiere la simiente, la vida que Dios puso en él, hermanos. Infundió vida en el creyente para que nazca de nuevo, para que se convierta de las tinieblas a la luz. Y no puede pecar, dice. En el contexto sabemos a qué nos referimos. No puede continuar con una vida licenciosa, pecaminosa. No puede. Porque ha nacido de Dios. Tiene una naturaleza nueva, redimida, semejante a la del Hijo de Dios. Semejante a la de Él. En el verso 10. Vamos a mirar estas dos manifestaciones que hemos visto hasta ahora, ya para ir culminando. Hemos visto, hermanos, de estas dos familias. A Dios Padre, el bendito, y al diablo con sus hijos. Que estuvimos ahí, dice Pablo, que éramos por naturaleza también hijos de ira, hijos de perdición. Hemos visto a las influencias en ambas familias.
a las naturalezas caídas y redimidas, y a cómo se manifiestan esto, para que nadie se engañe, hermanos, y no piense que porque yo leo toda la Biblia, y de hecho que hay que leer toda la Biblia varias veces, si el Señor así nos concede, por lo menos 2, 3 años de creyente, me supongo que uno va a leer la Biblia un par de veces. No estoy en contra de eso, pero hermanos, no es por eso. Sé de memoria los libros que estamos memorizando, y está muy bien, pero no es por eso, hermanos, no es por eso. Manejo la confesión, o nuestra confesión, de capítulo a capítulo, no es tampoco por eso. Todo eso debemos de hacer, pero aquí es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que es necesario, hermanos, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento trae un fruto. Y una de ellas es que ya no podemos, el cristiano ya no puede tener una vida habituada al pecado. No puede, hermanos. Y una de nuestras grandes preocupaciones, o mía personal, es la justificación del pecado, autojustificarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser muy duros, hermanos, cada uno con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Pasemos a nuestro último versículo y miremos 2 manifestaciones. La manifestación de los hijos de Dios y la manifestación de los hijos del diablo. Así dice el texto: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y acá agrega algo, hermano, acá se agrega esto, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces tenemos, hermanos, la manifestación de los hijos de Dios en estas 2 cosas: la justicia y el amor fraternal, el amor al hermano. El amor al hermano. Y es interesante ver el verso 10. Inicia así, hermano: en esto se manifiestan. En esto se manifiestan. Se suele decir siempre, hay que tener un buen testimonio, o hay que hacerlo, hay que cuidar el testimonio, hermano. Pero naturalmente el testimonio va a salir afuera a la luz de un hijo de Dios. No hace falta que uno esté, es como un árbol que trata de colgar frutos artificiales, como un arbolito de Navidad artificial, y trata de colgar ahí algunos frutos. No, hermanos, el testimonio del creyente va a salir de por sí, porque su naturaleza ha sido cambiada. En esto se manifiestan. También se puede procurar un testimonio, hermanos, en la carne, pero tarde o temprano, hermanos, se va a evidenciar que eso es falso. Tarde o temprano, y más temprano que tarde. En Hebreos 11:39 se dice, hermano, en ese texto, que los creyentes ahí mencionados en el libro de Hebreos alcanzaron buen testimonio. Y dice que es mediante la fe. Así fue desde el principio, y así será, así es ahora y será hasta que el Señor venga. Los que han nacido de Dios, los que son hijos de Dios, alcanzarán buen testimonio por medio de la fe. Y esto será manifiesto, hermanos, a todos. Y es que pasa, hermanos, que una vida pecaminosa es incompatible con la hermandad con Cristo. Una vida pecaminosa es incompatible con la adopción del Padre. Porque ¿qué comunión hay, hermanos, con el pecado de nuestro santísimo Dios? Con el pecado, con la rebeldía, ¿qué comunión hay? Ninguna. ¿Y vamos a pretender nosotros engañar al Hijo de Dios? ¿Cómo vamos a pretender hermandad con el Redentor viviendo o practicando el pecado? ¿Cómo vamos a presentarnos como hijos amados en rebeldía a nuestro Padre Celestial? Es imposible, hermanos. Es imposible. Y este verso 10 termina de esta manera, con las manifestaciones de los hijos, para que nadie nos engañe y para que nosotros también, hermanos, no nos autoengañemos, sino que volvamos y nos examinemos según las Escrituras. Y fíjense, hermanos, ya para concluir, se contrastó esto de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero ¿quién es el que hace la diferencia aquí, hermanos? Y es Dios. ¿Quién es el que hizo la diferencia entre Judas y Pedro? El Señor había dicho que todo aquel que le niega a Él le negará delante de su Padre. Y Pedro no solamente negó
sino que bajo juramento y maldición negó al Señor Jesús. Dijo, no le conozco. Y no fue una vez, fue 3 veces, hermanos. Pero él no fue un practicante de ese pecado. Su arrepentimiento no tardó en llegar, y con gran llanto y sincera agonía del alma, hermano, se arrepintió. Entonces, ¿Pedro fue mejor que Judas? No. La diferencia la hizo el Señor, porque Él dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No por obra, siempre fue por fe, y la fe que salva es una fe que obra. Aquí la diferencia la hizo el Señor Jesús, a aquel que los hombres rechazan. Es Él quien hace la diferencia, el único mediador entre Dios y los hombres, un Salvador compasivo, un sumo sacerdote compasivo. Él, hermanos, dijo, Simón, Simón, le dijo el Señor, he aquí Satanás. Otra vez, hermano, esto, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Miren qué oración mediadora y sacerdotal por su pueblo. Y tú, una vez vuelto, porque esta es la perseverancia de los santos, hermanos. La simiente de Dios va a permanecer en sus hijos, en los nacidos de Dios. Y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, ese ejemplo de Pedro, que estamos ya utilizando aquí para cerrar el mensaje de hoy, esta verdad que ocurrió con Pedro es la verdad de todo creyente, hermanos. Esta misma asistencia que es de nuestro bendito Salvador. Miren estas palabras, hermanos, cuando en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Miren esto, y el maligno no le toca. No le toca, así como tocó a Judas, que entró en su corazón, que había dispuesto ya a hacerle pecar. El maligno no le toca. Somos miembros, hermanos, de la familia de Dios, edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Que nadie nos engañe, hermanos. Y sabemos quién es el más engañoso de todos. El corazón de cada uno. Engañoso es el corazón. Y perverso también. Pero tenemos un gran Salvador, hermanos, y es nuestro Señor Jesús. Tenemos al Espíritu Santo. Vayamos, hermanos, todos juntos en oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por habernos dado una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, por habernos adoptado en tu familia celestial, con todos los privilegios, Señor. Por medio de tu adopción, somos santificados también, Señor, y nos corriges como un Padre amoroso. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu mediación ante nuestro Padre Celestial, a quien oramos. Te damos gracias, Padre. Y nos llegamos a ti siempre por mediación de nuestro Salvador, quien está a tu diestra, quien escucha nuestras oraciones. En su nombre te damos gracias y te pedimos que nos santifiques cada vez más. No nos dejes en nuestros pecados, Señor. No queremos ser practicantes del pecado. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu fuerza, a abandonar la práctica del pecado. Que no estemos habituados a ningún tipo de pecado, Señor. Que no caigamos en los deseos de la carne, de los ojos, ni en la vanagloria de esta vida. Antes, Señor, encamínanos para cumplir tus mandamientos, tus estatutos, prescritos en tu escritura, Señor, en tu santa palabra. En el nombre de Jesús te oramos, Padre nuestro. Amén.